Buenas noches y bienvenidos a La Hora de Opinar. Como todos los lunes, tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Primero vamos a debatir sobre la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo el próximo 6 de junio en Los Ángeles, California. Después hablaremos de la crisis del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y para terminar, analizaremos la protección a delincuentes, de la que recientemente habló el presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó La Hora de Opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches y buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Qué hay, Javier? Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Javier. Héctor. Pues entremos en materia. Estamos ya a 21 días de que se lleve a cabo la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. El presidente condicionó su asistencia a este evento el próximo 6 de junio a que Estados Unidos invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta mañana, López Obrador informó que una delegación estadounidense encabezada por Antony Blinken, secretario de Estado, visitará nuestro país el miércoles para hablar sobre la cumbre y será recibido por el canciller Marcelo Ebrard. Jorge, ¿qué decir de esta cumbre, de este anuncio del presidente López Obrador de condicionar su participación? Es un relajo anunciado. Mira, a mí me tocó vivir presencialmente el lío que se armó en 1981. En Cancún. En Cancún, cuando el presidente López Portillo no pudo, no quiso, no debió haber invitado a Fidel Castro, porque Reagan había dicho que él no venía, sí venía Fidel. Y pues López Portillo tuvo que escoger. Una pregunta, perdón. ¿Lo anunció públicamente Reagan o fue un mensaje que mandó por canales diplomáticos? Por canales diplomáticos, pero filtrado. Ok. Entonces, era público, era sabido. Entonces López Portillo manda a mi padre a Cuba a secretario de Relaciones Exteriores, a contárselo a Fidel. Y yo ahí fui de arrimado. Y pues estuve presente en la reunión y bueno, se paraba el otro y gritaba y decía, ¿y cómo es posible? Bueno, un escándalo monumental. Se arregló más o menos invitando a Fidel a Cozumel. López Portillo lo invitó un día, vino en su barquito, estuvo ahí y eso pues se calmó un poquito la cosa hasta ahí. Luego pasó exactamente lo mismo en 2002 en la Cumbre de Monterrey, exactamente. ¿Tienes gafe? Pues sí, bueno, pues la familia tiene gafe con el comandante. La familia está ahí en líos. Entonces, pues en ese caso estábamos obligados a invitarlo porque era una cumbre de la ONU. El país anfitrión no le queda de otra, entonces lo invitamos, pero aclarándole que tenía que portarse bien y que tenía que ceñirse exclusivamente al guión de la ONU. No podía ir a la universidad, no podía ir a la plaza, la macroplaza, no podía reunirse con los del PT, no podía hacer ninguna de esas cosas. Tenía que venir, dar su discurso, comer y largarse. Punto. A tal cual, así. Bueno, no era tanto por Bush. Bush siempre había dicho que sí iba, pero que si Fidel iba a un retiro, o sea, una comida de puros presidentes, él no iría. Bueno, pues ahí sí Fidel decidió irse. Bueno, y ahora pasa lo mismo. Ya no es Fidel, pero es el mismo principio. Cada vez que Cuba aparece en estas cumbres es un problema. Lo fue incluso, de cierto modo, para Carlos Salinas en 92, en la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, ¿te acuerdas? Salinas sí lo llevó, lo invitó, pero hubo complicaciones también. Siempre ha sido un problema. La Cumbre de las Américas es un problema. En dos palabras, ¿por qué? Porque en teoría es una cumbre vinculada a la OEA. Estoy dando la explicación jurídica, no la política. De acuerdo. Vinculada a la OEA. Hay una sección, un departamento, una dirección de la OEA que maneja la cumbre. Esta la inventó Clinton en 94 de acuerdo con la OEA. El problema con Cuba es que no es miembro de la OEA. Puede invitar el anfitrión a quien se le dé su regalada gana, puede invitar a su mamá. Fue expulsado de la OEA. Fue expulsado de la OEA, volvió, se votó en 2010 que volviera a la OEA y Cuba dijo que no quiere volver al Ministerio de las Colonias, pues muy su derecho. Bueno, Nicaragua no solo expropió la residencia de la OEA en Managua, sino que también se retiró de la OEA. Y Venezuela, el gobierno de Venezuela reconocido por la OEA, es el de Juan Guaidó.
Entonces, si nos ceñimos en la cosa, a la letra del asunto, no hay ninguna razón por la que deban estar ninguno de los tres. Puedo añadir nada más, hay un punto adicional. En 2015, Obama, como presidente, argumentó que todos los países en esta cumbre deberían de estar presentes. Es decir, él hizo una distinción entre la OEA en un sentido restringido y esta cumbre, que si bien está vinculada a la OEA, puede ser interpretada como algo aparte. Entonces, según Obama, en 2015, como parte de una política hacia Cuba. De parte de su apertura, con el pequeño detalle que la Secretaría de Relaciones Exteriores olvidó, se les hicieron bolas, pues como se hacen bolas. Obama no invitó a Raúl a Panamá, porque Obama no tiene cómo invitar a nadie a Panamá. Los panameños invitaron a Raúl y Obama dijo, yo voy también, y ahí le dio la mano. Pero el anfitrión es el que decide. Ahora, si nos vamos a la realidad política es que para Biden, en efecto, es prácticamente imposible invitar a Díaz-Canel a la cumbre. Yo no digo que a la mejor al cuarto para las 12 cambia de opinión, pero con los elementos que tenemos hoy y que teníamos hace 6 meses, porque esto no es nuevo, no hay manera de que lo invite, no hay cómo. Por el tema de Florida, por el tema del senador Menéndez de New Jersey, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y demócrata, por los 2 distritos en Florida de Miami que quieren reconquistar los demócratas y que habían perdido, y así sucesivamente. No hay condiciones políticas internas para que Biden lo haga. Punto. Ahora, los demás pueden entender esto y hacerle su espacio, como Fidel se lo hizo a López Portillo en 81, o no hacerle su espacio, como Fidel se lo hizo a Fox en 2002. Pero en el fondo es eso, Biden no tiene cómo. Perfecto. Héctor, ¿cómo ves? Bueno, se concentra Jorge en el país fundamental, porque es el país histórico que crea estos problemas, pero hay 2 países más muy importantes que están en juego aquí, y que son los que está defendiendo el presidente López Obrador, diciendo que si no acuden estos, no va a acudir él, en el sentido de que no va a acudir él personalmente, va a mandar una delegación encabezada por el canciller. Bueno, la verdad es que el presidente López Obrador parece haber tocado una fibra que está muy viva en América Latina, ¿no? Y no necesariamente por gobiernos de izquierda, sino que al parecer la convocatoria del gobierno de Estados Unidos a esta cumbre en estos momentos es muy débil. Y muy rápidamente, no sé si el presidente de México lo sabía, lo olfateaba, estaba en el aire. Pues ha habido otras negativas en el mismo rumbo, creo que Bolivia. Honduras. Honduras. Y yo leí por ahí que Bolsonaro estaba dudando, por sí, sus propias razones dudando. Entonces, una cumbre de las Y Argentina dijo que simpatizaba con la postura de México, pero no anunció. No anunció. Pero entonces ahí se va configurando, digamos, una mayoría sustantiva de los países claves del continente que no están respondiendo a la convocatoria del presidente Biden. Y esto ya es un problema diplomático, yo creo, mayor para el presidente Biden, que tiene todos los problemas internos que tiene, está en el lío con Ucrania, y de pronto esto que parecería una cumbre a la que toda América Latina después de la pandemia estaría interesada en asistir, simplemente por ver si de parte de Estados Unidos va a haber o no una política de algún tipo, digamos, de inversión, de expansión, de oportunidades continentales, después de la pandemia, en las condiciones de economías deprimidas, etcétera. Simplemente por eso parecería que debería ser interesante para los gobiernos latinoamericanos asistir ahí. No, al revés. Parece estar en un momento de muy pobre, muy pálida, digamos, capacidad de convocatoria. En mi caso, yo haría una distinción que no se puede hacer en la vida real entre quién en principio debería de participar en estas cumbres y la postura adoptada por el presidente López Obrador al respecto. En principio, yo estoy de acuerdo con Obama de que creo que es una buena idea tener una cumbre en la que participen todos los países de América Latina. Eso no significa pretender que Cuba es democrática, no lo es, ni Venezuela,
pero creo que sí entiendo esa lógica como en Naciones Unidas. Participan todos los países, aunque no sean democracias, muchos de ellos, ¿no? Donde empiezo yo a tener problemas, reconociendo que también hay un criterio del anfitrión, que no se puede negar, aunque el argumento de que por razones electorales de Florida no invito a un país, porque es un argumento buenísimo para Biden, no muy bueno de cara al resto del mundo. Eso, él no lo da, ese lo doy yo, pero él nos no queda lo da. claro que Es obvio, ese es. Exacto. Sí, ese ¿no? es, claro. Entonces, creo que no tiene un argumento sólido de por qué no invitar a uno u otro país. Buenísimo, su argumento es buenísimo, pero en cierto sentido más abstracto creo que no es tan sólido. Ahora, en cuanto a la postura del presidente López Obrador, yo, si tuviera que resumir cuál ha sido el reto de la relación de México con Estados Unidos a lo largo de la historia, es cómo no le dices que no sin decirle que sí. Es lo que hemos hecho. ¿Cómo evitas decirle que no sin decirle que sí? Y creo que, hablando de Cuba, un gran ejemplo de esa estrategia fue los votos de México, porque fueron 3 en 1962 en la OEA alrededor de Cuba. El primero tuvo que ver con la expulsión de Cuba de la OEA. Mucha gente piensa que México votó en contra. México se abstuvo. No, tu Y abuelo. los argumentos fueron muy... Si uno lee el discurso, el resumen de ese discurso es cómo le dijo México, sin decirle que no, cómo evitó decirle que sí. Y la estrategia del voto específicamente fue la abstención. El segundo voto fue sobre los misiles soviéticos en la isla de Cuba, donde Estados Unidos le pide a la OEA que condene y que exija que se retiren esos misiles. ¿Cómo votó México? Sí, a favor. A favor, claro. Muy sensato voto. Y el tercer voto tuvo que ver con cortar relaciones, terminar relaciones diplomáticas con la isla de Cuba. Ahí todos los países de la OEA votaron a favor de cortar relaciones diplomáticas Salvo con México. excepto México, donde ahí votó en contra. Entonces, una abstención, un voto a favor y un voto en contra. El promedio es ni sí ni no. A ver, Sí. el caso de Cuba, como decimos, es el básico, esa parte. Pero aquí está incluida la defensa que hace el presidente de otras 2 dictaduras. Pero no es una defensa, es una defensa. No. De los supuestos derechos de estar en una cumbre que fue creada para discutir temas de la democracia y el desarrollo. Para eso fue creada. Para que estén con sus derechos a salvo estas dictaduras, no solo la cubana, sino la venezolana y la nicaragüense. Yo estoy de acuerdo que el presidente puede utilizar eso políticamente para jugar el viejo juego con Estados Unidos, pero a mí me parece una barbaridad que un gobierno democrático como el de México, con todos los límites que tenga, o como Argentina, o como Brasil, jueguen sus cartas a favor de sistemas impresentables. Esa es una cosa. Y respecto de lo de Obama, en el acercamiento a Cuba, naturalmente Obama hizo una política de acercamiento a Cuba, se manifestó en esa cumbre en Panamá, pero fue muy cara. Esa política de acercamiento a Cuba electoralmente a la hora de la votación por Hillary Clinton en Florida fue, por eso el tema fue casi decisiva para la presidencia. Entonces, el punto electoral interno americano siempre será una cuestión clave en las decisiones que puede o no tomar un presidente. Bueno, a ver, y el otro tema, Javier, quizás no para López Obrador, pero sí para muchos de sus seguidores, es el principio que decía ahorita Héctor. A ver, vamos a hacer 3 ejemplos totalmente no contemporáneos. Vamos a suponer que Francisco Franco hubiera sobrevivido hasta 1992, 17 años más, un poquito de jalado de los cabellos, pero vamos a suponer. ¿Debió haberlo invitado Salinas a Guadalajara a la cumbre iberoamericana? 1. 2. Vamos a suponer que Pinochet permaneciera en el poder hasta el 92. Ahí ya son solo 3 años. Salió del poder en 89, no es tanto. ¿Debió haber sido invitado a la cumbre de Guadalajara? Y vamos a suponer que el golpe, como les gusta llamarlo, contra Evo Morales de esta señora Yaníez,
haya prosperado, no hubiera habido elecciones y ella hubiera permanecido en el poder hasta ahora sin elecciones. ¿Debía ser invitada? Yo no tengo problemas con invitar a no democracias, yo en lo personal. Y para mí eso no significa respaldar a democracias. Si uno lee el discurso de México en el voto de abstención, de ninguna manera hay un respaldo. Es más, se dice de manera muy explícita que el nuevo gobierno no es una democracia y que eso es un problema. El de 62. El 62 de Punta del Este. 61. En Costa Rica, ¿no? En Punta del no sé Este. cuál. Punta del Este, sí. Punta del Este. Entonces hay una crítica al nuevo régimen por su naturaleza, pero se salen por una tangente que no está, que los estatutos de la OEA no excluyen la posibilidad de expulsar a nadie, que no existe un reglamento que lo permita. Es decir, se salen por ahí. Pero, o sea, yo no tengo, por eso quería separar los dos temas que me queda claro que no se pueden separar en la vida real. Pero es decir, México se reúne con China, Estados Unidos se reúne con China, Estados Unidos acaba de explorar la posibilidad de recibir petróleo de Venezuela. Es decir, yo no tengo problema con que no sean democracias, incluso en esta cumbre. Uno de los temas que propuso Biden para esta cumbre es el migratorio. El tema migratorio, excluyendo a Venezuela y a Cuba, se me hace complicado manejar a nivel regional. No, pues están yendo todos. ¿Cuál es la cifra que da hoy el país? Ya están rebasando el Mariel. Ya rebasaron el Mariel. Si lo que quieres es arreglar el problema migratorio, y ese es uno de los objetivos de la cumbre, pragmáticamente deberías de incluir a dos países claves en esa historia, que es Venezuela y que son Cuba. Bueno, Javier, yo creo que la cumbre está muerta conceptual y políticamente y diplomáticamente. Por eso, porque introduce un concepto que a mí me parece fundamental, que es el concepto de que se reúnan naciones democráticas cuyos gobiernos hayan sido electos democráticamente. Nada más. ¿Por qué? Porque son los únicos que verdaderamente sabemos que representan a su sociedad. Son los únicos. Los otros no sabemos a qué representan. Entonces, me parece a mí que como una cosa de seguridad elemental para una conversación internacional debería... Sí, el criterio democrático es fundamental, pero entiendo que hay otras instancias en donde convergen, y qué bueno que converjan, digamos, sistemas políticos de todo tipo. Qué bueno que estén presentes en la ONU todas las dictaduras del mundo, de acuerdo. Pero la verdad es que en este momento de América Latina, este rechazo o este ponerse de lado de la izquierda dictatorial histórica del continente, me parece una muy mala posición para México. ¿Tú hubieras condenado la decisión o condenas la decisión de Obama de haber invitado No, es que no es lo mismo, Javier. Yo no condeno, no es lo en mismo. Panamá. No es haberlo invitado. Él fue y no le dijo al panameño, tal vez le hubiera podido decir, no lo invites, pues si lo invites no voy. No creo que le dijo al revés, invítalo. Lo invitó al panameño. No es lo mismo que ser tú el anfitrión. Ahí es donde te metes en líos. Por eso di estos dos antecedentes mexicanos como anfitrión México. Ahora, me pregunto si no sé dónde fue la cumbre de 2008, 2009, no me acuerdo muy bien, pero en alguna parte de América Latina o no sé. López Obrador habría estado de acuerdo, seguramente no sabía que había cumbres en ese momento, entonces no tenía una opinión muy formada, pero en fin, en que invitaran a Calderón, me pregunto. Bueno, yo estaría de acuerdo. Mi punto por eso... Sí, pero tú no crees, o sea, yo separando a priori los dos no temas, crees que fue un fraude generalizado y que le robó la elección, a priori. Parece que López Obrador sí. Sí. Bueno, yo sí, o sea, para mí sí tiene sentido tener una cumbre donde se junten todos los países de América Latina. Esta es esa cumbre. Sí. Tendría mucho sentido, pero no, sigue de América habiendo... Latina y Estados Unidos y Canadá. Por eso, perdón, de todo el continente. Sigue habiendo esta contradicción. Ahora, para Biden, esto que iba a ser una especie como de cumbre para tomar contacto con América Latina, se le está volviendo un problema político mucho más amplio, porque está muy débil como gobierno respecto de lo que se presumiría su zona natural de influencia. Los chinos han de estar chutados de la risa con el tema de cómo se le están los gobiernos latinoamericanos
alebrestando a Biden. Y me parece que entonces el problema diplomático de la cumbre deja de ser solo o fundamentalmente diplomático y empieza a ser para Biden en estos momentos en donde está en juego su liderato global un tema un poquito más duro de si puede o no puede permitirse hacer este ridículo. Yo te diría que va incluso más allá, porque no solamente es un tema de liderazgo, sino que también incluye un tema sustantivo que es muy de él, que promovió en su campaña y ha promovido ya como presidente, que es esto de la defensa de la democracia. ¿Ah, sí? Es decir, está incluido el prestigio y el liderazgo de Estados Unidos y está incluido un tema propio de la agenda de Biden, de la mayor importancia para Biden, que es el tema de la democracia. Sin duda. Imagínate cómo le tendrían que hacer Blinken y todo esto, y Chris Dodd, que viene también el miércoles. Imagínate tratar de sacar una resolución. Pon tú un no sobre Ucrania, porque los demás. Una resolución de defensa de la democracia versus la autocracia, que es lo que le gusta a Biden. Sí. Bueno, con Cuba, Maduro y Daniel Ortega ahí presentes. Va a salir 14-11. No, ¿cómo le haces? 14-11. Por eso empecé argumentando que estaba yo separando dos temas que no se pueden separar. Yo entiendo perfecto la postura de Biden y creo con ustedes que no la va a cambiar. Yo lo veo difícil. Ahora, tampoco entiendo honestamente, salvo porque le cae gordo, es la única explicación, por qué López Obrador hace todo esto. Porque la podría dejar pasar sin ningún problema. Yo te diría más las formas. Es decir, hay una manera de comunicar y mandar el mensaje a nivel diplomático y otra cosa es salir y abiertamente. El chantaje abierto. En la prensa, y desde públicamente. Cuba. Y desde Cuba. Y desde Cuba. No es verdad. No lo dijo Cuba, aquí. Lo dijo antes, sí. No lo dijo en Cuba. O sea, eso es una manera de hacer diplomacia muy distinta a lo que ocurrió en 81, cuando fue un viaje que no nos enteramos los mexicanos, de que el secretario de Relaciones Exteriores iba a Cuba a hablar de eso. Sí. Es decir, estas cosas se pueden manejar de muchas maneras. El presidente escogió manejarlas de una cierta manera que expone más a Biden. Por cierto, tampoco se supo hasta que Fidel lo divulgó de la llamada de Fox a Fidel. En 2001. Porque en efecto así es como se hacen las cosas. No, nada más que luego Fidel, pues que era tipo menos confiable de la historia, pues lo divulga. Pero fuera de eso, en efecto, pues López Obrador no tenía ninguna necesidad ni de las formas ni del fondo. ¿Qué pasa si él va? No pasa nada. No pasa nada. Ahora, pues no fue Cuba, pues no fue y ya. Hay otro problema de cara al mundo que viene. ¿Hace bien México realmente en desalinearse con Estados Unidos? Yo te diría que tiene estos dos discursos, porque constantemente dice y habla el presidente de la importancia de estar alineado con Estados Unidos, de la importancia del tema. Constantemente dice esas cosas y luego dice estas otras cosas. Es decir, el problema que yo veo es que en vez de, sin decirle que no, ¿cómo evitas decirle que sí? Dice en unas cosas no de una manera tajante y pública, y en otras cosas dice que sí, de manera tajante y pública. Ahora, también yo agregaría un elemento aquí. También tiene una enorme responsabilidad Biden y su equipo, porque todo esto era perfectamente previsible hace mucho tiempo, que así iba a reaccionar López Obrador. Y conociendo a López Obrador, ellos, como ya lo conocen, si desde hace 6 meses dicen, mira, este es un asunto importante para el presidente Biden, es su fiesta en un momento complicado, quiere que vayas. Entonces, para que te quede claro, te esperamos ahí de la misma manera que queremos que sigas haciendo el trabajo sucio. Punto, en materia migratoria. Este no es un chiste. Hay otros que sí son chistes. Ucrania, no quieres poner sanciones. Hombre, está bien, no te gusta, no, está bien. Esto es en serio. Y seguro López Obrador se doblegaba. Pues como dijo Trump, I've never seen anybody fall that quickly. Pues Biden tampoco ha visto anybody fall that quickly. Se dobla con los Estados Unidos, se hubiera doblado, pero los americanos no le dijeron con claridad hace 6 meses, este es un asunto de vida o muerte para nosotros. Yo reconozco que no hicieron su trabajo diplomático, pero también está el otro tema que mencionaba Héctor, que hay una olfato por parte no solo de México, sino varios otros países de América Latina, de que está débil Biden y Estados Unidos, y que es un momento donde esto se puede hacer y podemos presionar, y aunque ahora no vaya a Cuba, ganamos, y Venezuela, y ganamos algo. De veras, tu presión, en el momento que puedes presionar a Estados Unidos, ¿es para defender 3 dictaduras? Pues creo que te pusiste muy baratero. Si tienes otra agenda, sí, si tienes otra agenda, sí, pero esa
¿Qué te importa? Y yo te diría que a quién le cuesta que sea un fracaso la cumbre de las Américas, esta cumbre de las Américas, pues América Latina le cuesta más que Estados Unidos. Yo creo que el tema de liderazgo de Biden sí es un costo, pero si hacemos la lista de problemas que tiene Biden, este no aparece en los primeros 10. Migración. Ahora, se suma. Migración. Bueno, la migración totalmente. Sí. Migración es un tema gigantesco y Florida es un tema gigantesco. Pero su liderazgo en América Latina Le viene... no creo que sea un costo tan elevado. Entonces, lo que le importa es la migración, lo que le importa es Florida. Esas dos cosas significa que no invitas a... Bueno, una de ellas por lo menos significa que no invitas a Cuba y por lo tanto a Venezuela y Nicaragua, porque si se iban a ir por el argumento ahora vienen democrático, juntas. no hay había cómo, manera de no hay cómo. distinguir. Pero el costo es más para América, de mediano a largo plazo, creo yo, es más para América Latina en conjunto que para Estados Unidos y para Biden, creo yo. Veremos. Sí, mi padre siempre hablaba de esta cosa, creo que también comentaba mucho con tu tío Manuel cuando fue Manuel con Rabasa a Israel a pedir perdón por lo del sionismo igual racismo, ¿te acuerdas? Sí, Bueno, sí. y platicaban ellos mucho de que era lo que mi papá llamaba el gesto gratuito. No había ninguna necesidad de votar a favor de esa resolución en la ONU. Ninguna. Era perfectamente posible votar a favor, no votar, qué sé yo. No había ninguna necesidad de gesto gratuito contra los americanos, que sí te termina costando. Yo creo que esta vez no va a costar porque Biden al final le da más o menos lo mismo. Pero, ¿para qué? ¿Qué ganas picándole el ojo a Biden? Muchos dirán que los gestos gratuitos son los que son realmente tomados en cuenta respecto a la persona que haces, para quien haces el gesto, ¿no? Y yo te diría que más en un mundo más mediático, donde la diplomacia cada vez más se hace de cara a tu electorado y cada vez menos tras puertas cerradas. Pero coincido en que si hay que tienes que defender ese gesto gratuito muy bien si lo vas a hacer. Creo que sí. Héctor, ¿algún otro? No, suficiente. Esperemos que el piquete de ojo no le moleste mucho que se aguante. a Biden, que se aguante. Que se aguante. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa y regresamos para hablar de la crisis del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.